Un día como hoy, de hace 363 años, a las 12:30 de la mañana, en el Palacio Episcopal del Burgo de Osma, fallecía el obispo de Osma, don Juan de Palafox y Mendoza, con fama de santidad. Conforme a sus disposiciones testamentarias del 19 de junio de 1659, Palafox fue enterrado en la catedral. Que no me entierren en la capilla mayor, pues no lo merezco, sino en el más humilde lugar de la iglesia, como pobre entre los demás pobres de ella, o a la entrada de la puerta principal de la plaza, donde todos me puedan pisar, como sacerdote indignísimo, y allí se ponga una losa humilde, rasa, para que puedan encomendarme a Dios con esta inscripción: Ifis jad pulvis et cinis Johannes indignus episcoposos humansis rogate pro patre fili. Como dice Ricardo Fernández Gracia, que ya tuvimos la suerte de escucharle, su figura resulta rica y polifacética, ya que en ella se da la cita del obispo, pensador político, virrey y visitador de Nueva España, reformador, fecundo escritor, poeta, editor, comentarista de Santa Teresa, mecenas de las artes y de la música, protector del indio, legislador y asceta. Nació en Fitero el 24 de junio de 1600, hijo ilegítimo de Jaime de Palafox y Rebolledo y de Ana de Casanate. Fue criado por el guardián de los baños de Fitero, Pedro Navarro, quien se hizo cargo del niño hasta que 9 años después su padre lo reconoció y pasó a vivir en su casa, donde recibió una esmerada instrucción. Estudió en el Colegio de los Jesuitas de Tarazona, Humanidades en Huesca y Derecho en Alcalá de Henares y Salamanca, ciudad en la que obtuvo el grado de bachiller en cánones. De regreso a Ariza, su padre le encomienda al gobierno del marquesado. En 1926 acudió a las Cortes de Aragón en representación del estamento nobiliario. Allí conoció al conde duque de Olivares, que le ofreció el cargo de fiscal del Consejo de Guerra, por lo que se instaló en Madrid. En 1628 fue nombrado tesorero de la Catedral de Tarazona y fiscal del Consejo de Indias. Es ordenado sacerdote en 1629, renunciando a la Fiscalía del Consejo de Guerra por considerarlo cargo no adecuado para un sacerdote. Fue visitador del monasterio de las Descalzas Reales de Madrid y el rey Felipe IV le nombra capellán y limosnero mayor de su hermana María, para que le acompañe en su viaje por Europa para ser la esposa del rey de Hungría, Fernando III. En 1632 fue nombrado consejero del Consejo de Indias y un año después obtuvo el grado de licenciado y doctor. En 1639 el rey nombró a Palafox visitador de Nueva España y juez de residencia, con el fin de que se enmendasen los muchísimos excesos que se estaban cometiendo. Designado obispo de Tlaxcala, con sede en Puebla de Los Ángeles, fue consagrado el 27 de diciembre de 1639 por el arzobispo de Santiago, Agustín Espinola. Como obispo de Puebla, su labor fue ingente. Visitó todos los rincones de la diócesis, propició una profunda reforma del clero y de los conventos de monjas, escribió numerosas cartas pastorales, destacó en su defensa de los derechos de los indios, desplegó una fecunda labor educativa y cultural, imagínense la biblioteca palafoxiana, promovió la construcción de 44 templos y más de 100 retablos, amén de la catedral. Su labor civil pasó por poner orden en el desastrosa situación que se encontró: corrupción política, nepotismo administrativo, fuertes cargas impositivas que perjudicaban a indios y españoles pobres. Satisfecho, el rey de su labor política le nombró virrey, cargo que desempeñó del 9 de junio al 23 de noviembre de 1642. Fue también presidente de la Real Audiencia, gobernador y capitán general de Nueva España. Su gestión al frente del virreinato en estos 6 meses fue espectacular. En 1643 fue nombrado arzobispo de México, cargo que renunció. La caída en desgracia del conde duque de Olivares y las intrigas de personajes perjudicados por sus decisiones hicieron que el Felipe IV ordenara la vuelta de Palafox a la península. El obispo obedeció la orden con tristeza. Para el viaje de regreso tuvo que pedir dinero prestado, porque todo lo había dado a los pobres y empleado en obras sagradas. En 1650 llega a la península y en el 53 es nombrado miembro del Consejo de Aragón. Ese año contribuyó de forma decisiva a la puesta en marcha de la Escuela de Cristo, hasta el punto de que la institución lo considera cofundador y fue el encargado de la redacción de las constituciones. En el 1653 fue nombrado obispo de Osma y, como obispo de Osma, Palafox fue el señor temporal de la villa. Se preocupó por elevar el nivel espiritual de los diocesanos, realizó intensas visitas pastorales y se volcó en el auxilio de los pobres. La edición de sus obras
de 1762, constan de 14 grandes volúmenes y se caracterizan por su gran variedad temática: pastorales, obras espirituales, hagiografías, historias, relatos de viajes, diálogos, comentarios a epístolas, poesía, ortografía, dictámenes, política y gobierno, ordenanzas diversas y jurisprudencia. Por suerte, su pensamiento expresado en sus dictámenes resultan hoy de plena vigencia. Tras un largo proceso iniciado en 1666, el 5 de junio del 2011 se celebró la ceremonia de su beatificación en la Catedral de Burgo de Osma, ceremonia que presidió el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y legado papal, el cardenal Angelo Amato. Ojalá más pronto que tarde celebremos su canonización. Pero estamos hoy aquí en el atrio de lo que fue el convento del Carmen, hoy iglesia parroquial, y con una imagen que ha realizado la Cofradía del Carmen, porque en 1656 don Juan de Palafox, obispo de Osma, por consejo de su anciano confesor, fray Antonio de San Angelo, se inscribió en la Cofradía de la Virgen del Carmen del Burgo, cumpliendo con las exigencias de las ordenanzas de esta. Según el padre Pedro Ortega, las relaciones del obispado con las descalzas del Carmen fueron cercanas y afectuosas, y como de costumbre tenía su confesor entre ellos, y se acercaba con frecuencia, sobre todo al convento del Burgo, tan cercano a su catedral y palacio. En el convento carmelita descalzo de la villa pasó gran parte de su tiempo, hacía sus retiros, ejercicios espirituales, recibía el sacramento de la confesión, y con su confesor, maestro de espiritualidad, recorría la huerta solucionando problemas de conciencia. Con la comunidad de frailes entablaba coloquios espirituales. En su agonía, la recomendación del alma la hizo al prior del convento del Burgo, fray Tomás de la Madre de Dios, quien tomaba una cruz de madera con la efigie de Cristo pintada a pincel con la que había muerto Santa Teresa, y alzando la ropa se la aplicaba al pecho. Palafox había escrito un comentario a las cartas de Santa Teresa de Jesús. El manuscrito de su vida interior lo depositó en la Orden del Carmelo Descalzo, y de todos los objetos señalados en el inventario del año 1781 de la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen del Burgo, destaca un cáliz grande, guarnecido todo de plata sobredorada, con el pie de lo mismo y una caja de baqueta para su resguardo. A este cáliz se le tenía gran estima por haber pertenecido a don Juan. Era considerado una alhaja. Había sido restaurado en 1764, cuando se le añadió un adorno de plata y oro. La cofradía gastó en ello 469 reales. Las gentes del Burgo y su comarca consideraban a santo a Palafox, por lo que veían el cáliz como una reliquia con poderes taumatúrgicos. En el año 1776, el mayordomo de la cofradía tuvo noticia de que el prioste llevaba el cáliz por las casas particulares donde había algún enfermo, recibiendo a cambio una propina. Con energía, el mayordomo le prohibió que lo sacara bajo ningún pretexto, amenazándole con privarle del cargo. El cáliz, decía el mayordomo, era utilizado en la misa de la comunión mensual de los hermanos y debía permanecer en mejor custodia. Por desgracia, hoy ha desaparecido. En la Asamblea General del 20 de enero del 2019, en el punto sexto, comienzo del proyecto aprobado del altar al Beato Palafox, tras la detallada presentación de los 3 presupuestos presentados por los escultores imagineros don Antonio José Rodríguez Martínez y don Álvaro Abrines Frailes, se aprueba sin objeciones aceptar el presupuesto del imaginero sevillano y licenciado en Bellas Artes Álvaro Abrines Fraile, de la talla de una imagen del Beato Palafox a tamaño natural en madera de cedro policromada, sin estofados en oro, por un importe de 18.000 euros, lo que se comunicó al interesado. El contrato se firma el 29 de noviembre del 2019. La imagen tiene como punto de partida la pintura que hay en la capilla de la Inmaculada de la catedral, su capilla, la aparición de la Virgen a Palafox. Como ven, vestido con sotana, roquete y capa, mano derecha en actitud de bendecir, mano izquierda con un libro y pedestal con el escudo episcopal del Beato y la leyenda de Juan de Palafox. También se incluirá el escudo de la Orden de los Descalzos. El libro que porta en la mano de la izquierda es su vida interior y está abierto y reproduciendo el capítulo 35, donde era narrada su entrada en la diócesis de Osma. La imagen fue acabada el 15 de diciembre de 2021 y se traslada al Burgo 24 de junio de 2022, casualidades de la vida, el día del nacimiento de Beato Palafox. La imagen se colocará definitivamente en la capilla que fue de Jesús de Medinaceli en la iglesia del Carmen, una vez que estén terminadas las obras de adecuación que también va a costear la cofradía.
Y termino con agradecimientos, como no podía ser menos, a don Abilio, obispo de Osma, y a los párrocos y demás sacerdotes por acompañarnos todo el tiempo, al alcalde y a la corporación municipal por su colaboración en los actos de la cofradía. Un recuerdo para don Fernando Seves, que nos dejó en el año 2020 y que fue el alma mater de la Asociación de Amigos del Monasterio de Fitero y que contribuyó a dar a conocer y valorar la figura de Palafox. A don Ricardo Fernández Gracia por sus trabajos de investigación y la publicación de los mismos para dar a conocer la dimensión universal de Palafox. A don Jesús Alonso por sus consejos y sus conferencias. A don Teófilo Portillo, vicepostulador, y que hizo un trabajo callado, pero muy fructífero. Al postulador, don Ildefonso, el padre Ildefonso Moriones, y como no podía ser menos también a Maruja por cuidar como nadie la Iglesia del Carmen, y a los cofrades del Carmen, y en especial a su junta directiva por todo el trabajo que han realizado durante estos 9 años con la celebración del 4º centenario de la cofradía, el centenario de Santa Teresa, la colocación del altar cerámico, la coronación canónica de la Virgen del Carmen y hoy la imagen de Palafox. Un recuerdo muy especial para Manuel y Eduardo Castillo, con su buen hacer hicieron más fácil enfrentarnos a tantos proyectos. Y ahora es tarea de todos el fomentar la devoción al beato Palafox, seguir su ejemplo y trabajar sin descanso como él hacía hasta conseguir la canonización, y para ello pueden seguir contando con esta humilde cofradía de los hermanos mayores de la Virgen del Carmen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, al disponernos a bendecir al Señor, con ocasión de exponer a la pública veneración de los fieles esta nueva y noble imagen del beato Juan de Palafox y Mendoza, conviene que ante todo preparemos nuestro espíritu para entender lo que significa una bendición. La Madre Iglesia, al exponer a la pública veneración las imágenes de los santos y beatos, interceden solícitamente por nosotros y de una manera admirable están en comunión con nosotros. Por ello, venidos de diversos lugares, por la fuerza de un solo espíritu y llamados a una misma santidad, invoquemos suplicantes al único Dios Padre. Te glorificamos hoy, Señor, porque llenaste con los dones del Espíritu al beato Juan de Palafox y Mendoza, en cuya veneración tus servidores han hecho modelar esta imagen. Al Señor que ellos, siguiendo las huellas de tu Hijo y considerando los ejemplos del beato Juan de Palafox, lleguen al hombre perfecto a la medida de Cristo en su plenitud. Que con su palabra y ejemplo proclamen el Evangelio, dispuestos sin miedo a derramar su sangre por él. Que cumplan sus deberes como ciudadanos de este mundo, llenándolo del Espíritu de Cristo, con la mirada puesta en la mansión celestial, donde tú, Padre, lo recibas un día para reinar con tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
derrama sobre nosotros tu misericordia, para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos concedas aun aquello que la oración no menciona. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas? ¿Te gritaré violencia sin que me salves? ¿Por qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones? ¿Por qué pones ante mí destrucción y violencia y surgen disputas y se alzan contiendas? Me respondió el Señor: escribe la visión y grábala en tablillas, que se lea de corrido, pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira, el altanero no triunfará, pero el justo por su fe vivirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Querido hermano, te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte de los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. Ten por modelo las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Vela por el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar. Yo os obedecería. ¿Quién de vosotros, si teniendo un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: enseguida, ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis más bien: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha mandado, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer.
Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos sacerdotes concelebrantes, entre los que se encuentran los padres carmelitas, por la vinculación evidentemente del beato Palafox, el padre Eduardo será el encargado de, en nombre de la diócesis, ¿verdad?, recopilar todo lo que sea en honor de la santidad del beato Palafox, y a ver si conseguimos que no sean 300 años lo que entre el nacimiento o la muerte del beato Palafox y su beatificación. Queremos antes, porque es verdad que tiene signos de santidad por todos los sitios. La introducción que nos ha hecho Carmelo realmente aparece pues todas las maravillas de este beato Palafox. Saludo, por supuesto, al señor alcalde, corporación municipal, señor teniente de la Guardia Civil, que nos acercamos ya a la fiesta de la Virgen del Pilar, a los hermanos mayores del Carmen, a los cofrades del Carmen, que pues agradezco, ¿verdad?, toda esa ilusión que han puesto para la celebración del 10º aniversario de la beatificación de Palafox, del beato Palafox, que fue el 5 de junio de 2011. Ha sido un 10º aniversario un poco alargado por razones de pandemia, pero por fin esa celebración que queríamos con una imagen, con una estatua a la que se le pueda, pues verdad, rezar y orar, con el fin de que él interceda por nosotros y de extender la devoción al beato Palafox, ya está, lo hemos conseguido, y con esta Eucaristía que se ha procedido la bendición para que después sea colocado en su capilla aquí en la parroquia del Carmen. Agradezco pues todo el esfuerzo que se ha hecho para llegar a este momento. Hermanos todos en el Señor. Como digo, es el 10º aniversario, un poquito más largo, de la beatificación de Juan de Palafox y Mendoza aquí en la Villa Episcopal. Siempre lo digo con muchísimo cariño y con muchísimo recuerdo, porque de forma, diríamos, casual, aunque para un cristiano nada es casual, todo es providencia, tuve el gusto de participar en esa bella solemnidad. En la exhortación apostólica que tiene el Papa Francisco, Gaudete et exultate, alegraos y regocijaos, sobre la llamada universal a la santidad, él dice que hay dos peligros sutiles que amenazan la santidad. El primero es pensar que por la razón somos ya santos. Entre otras cosas, a la creación, cofundador de la Santa Escuela de Cristo y la creación de la Escuela de Soria aquí en su diócesis. Después hubo más escuelas, la Santa Escuela de Cristo. Y lo hizo con audacia y creatividad. Cierto que se inspiraba en el oratorio de San Felipe, pero para aquellos años, para aquellos siglos, pensar que la santidad podía ser vivida entre clérigos y seglares era una novedad. Era una novedad. El beato Palafox vivió con arrojo su vida, con parresía, que dice el Nuevo Testamento, llevado por el Espíritu Santo, sin miedo, con audacia y creatividad. Ahora más que nunca tenemos que vivir nuestra santidad con audacia y con creatividad, sin tener miedo absolutamente a nada. He visto también cómo era un hombre súper preocupado o muy preocupado en su labor, ¿verdad?, de evangelización. Hay muchísimas imágenes, pinturas del beato Palafox. Pues que en este día tan precioso, el 1 de octubre, ¿verdad?, de la muerte del beato Palafox, pues también se ha dicho al inicio que la imagen del beato Palafox y que todos estos actos de devoción sean para extender la fama de santidad de nuestro querido Juan de Palafox y Mendoza. Dios, fuente de santidad, que has hecho brillar en tus santos y beatos las maravillas de tu gracia multiforme, concédenos celebrar tu grandeza en ellos. Ayúdanos, Señor, por la intercesión del beato Palafox. Dios sapientísimo, que por medio de Cristo ha constituido a los apóstoles fundamento de tu Iglesia, conserva a tus fieles en la doctrina que ellos enseñaron. Ayúdanos, Señor, por la intercesión del beato Palafox. Tú que has dado a los santos la fortaleza del testimonio y el don insigne de imitar a Cristo, haz de los cristianos testigos fieles de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, por la intercesión del beato Palafox.
Señor, que nos das la oportunidad de trabajar por la concordia y la paz a ejemplo de Cristo y de los santos, otórganos tu gracia que nos ayude a hacerla realidad en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, por la intercesión del Beato Palafox. Dios nuestro, que como Cristo tu Hijo y los santos, sepamos ayudar a aquellos que nos necesitan y lo están pasando mal. Ayúdanos, Señor, por la intercesión del Beato Palafox. Otorga, Padre eterno, a todos nuestros hermanos difuntos la vida eterna para que puedan vivir felices junto contigo y los santos. Ayúdanos, Señor, por la intercesión del Beato Palafox. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él, con su nacimiento, renovó la vieja condición humana. Con su pasión destruyó nuestro pecado. Al resucitar de entre los muertos, nos aseguró el acceso a la vida eterna, y en su ascensión al Padre abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Abilio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Que nos alimentemos y saciemos en los sacramentos recibidos, hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz.
cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén, según la costumbre de Israel, de David, de alegría, tus umbrales, Jerusalén. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Que lo diga la casa de Israel, es eterna su misericordia. Día en que a tu